Hoy vamos a presentar la quinta práctica del módulo fotovoltaico que ya vendría siendo circuito de carga en el inversor. Entonces vamos a iniciar. Se requieren de estos siguientes módulos: la fuente de poder, el módulo de medias DC, el controlador híbrido, el inversor, el monitor, módulo de carga AC, el banco de baterías y por supuesto obviamente el panel solar con su medida lámpara. Bueno, entonces, en este módulo se va a requerir un cable de potencia o de poder para energizar este módulo, y gracias a este módulo pues se va transmitiendo con estos cables que están los que transmiten la corriente de este módulo a los siguientes módulos, que vendría siendo a este, ya se pasa a este y por último el monitor. Luego nos van a dar algunos valores de este módulo, entonces se requiere uno que nos transmita los datos al monitor. Entonces se requieren estos cables, los grises. Entonces de este módulo se va pasando los datos de este, luego a este y por último el monitor, que es donde vamos a ver los datos. Entonces vamos a iniciar con la conexión. Bueno, entonces iniciamos la conexión en el panel fotovoltaico. Entonces tomamos el positivo del panel y lo conectamos al positivo de la corriente. De esa misma, del positivo, la conectamos al positivo del voltaje. Ahora, el negativo del voltaje lo conectamos al negativo del panel. De ese mismo, el negativo del panel fotovoltaico lo conectamos al el módulo de control híbrido al negativo, y por último conectamos el negativo a la corriente y conectamos al positivo del módulo híbrido. Ya. Bueno, ahora tomamos el módulo de control híbrido en la parte donde dice batería y la conectamos al banco de baterías al positivo. De ese mismo, del positivo, lo conectamos al positivo del voltaje. Ahora, nuevamente nos regresamos, tomamos el negativo ahora del controlador híbrido, lo conectamos al negativo del banco de baterías. De esa misma, del negativo, la conectamos al negativo del voltaje. Ya. Bueno, ahora tomamos el módulo, el controlador híbrido, nos ubicamos en la salida, lo ubicamos donde dice inversor, tomamos el positivo, conectamos al positivo de la corriente y nuevamente tomamos donde está el inversor, el positivo, y lo conectamos ahora al positivo del voltaje. Ahora nos ubicamos nuevamente en las salidas, en el inversor, tomamos el negativo y lo conectamos a la entrada de ese negativo. De ese mismo, conectamos de negativo al voltaje. Listo. Y por último tomamos la entrada DC, conectamos al negativo de la corriente. Ahora tomamos el inversor, ahora tomamos la salida AC y la conectamos en la entrada AC. De esa misma conectamos la entrada AC y la conectamos al negativo, o mejor dicho, en las líneas del voltaje. Ahora tomamos el neutro de la salida AC y la conectamos al neutro del voltaje. De esa misma, de ese neutro tomamos y la conectamos al neutro de la corriente. Listos. Y por último tomamos la línea de la corriente y la conectamos al neutro de la entrada AC. Y es conexión de todos los módulos y procedemos a energizar el módulo, donde que ya gracias a los cables pues ya energizamos ya todos los módulos y también el monitor. Ahora vamos a ver las medidas sin necesidad de prender la lámpara. Entonces estas medidas, el de 12 voltios, el mismo del inversor y del banco, eso pues ya es gracias al banco de baterías. También lo podemos tomar en el monitor. Entonces lo podemos encender, presionamos módulo y pues se puede ver ya de manera digital. Ahora vamos a encender la lámpara y la ponemos en un 80% de luminosidad. ¿Listos?
Como se puede observar en el módulo de medias DC, pues sí hubo un cambio en el voltaje y la corriente ya se ve bastante. En el módulo del inversor no hubo cambios y tampoco el módulo de banco de baterías. También se puede observar gracias al monitor. Buenos días, el día de hoy les venimos a presentar la prueba de consumo estimado. Ahora vamos a pasar en el inversor. Vamos a encender el inversor independiente y vamos a tomar de nuevo los valores. La lámpara sigue en su 80% y sí hubo cambios muy mínimos en el voltaje y en la corriente lo mismo. Aquí a cambio pues sí hubo un cambio en el voltaje y ya la corriente sí se nos llega a ver que sí hubo un cambio bastante alto. Y pues en el banco de baterías sí un cambio pero muy bajito. Y pues aquí ya nos marca en sí el voltaje y la corriente nos da cero, pues en sí todavía no hemos encendido nada. Se puede ver ya de manera digital. Y ahora encendemos las dos lámparas que se encuentran en el módulo de carga AC y tomamos nuevamente las medidas. El voltaje y la corriente pues no hubo grandes cambios. Ahora en el inversor sí hubo un cambio pues un poquito bastante alto en la corriente, en el voltaje se mantiene igual y en el banco de baterías es un cambio muy mínimo. Tomamos nuevamente del monitor. Vas a sacar la cuenta aquí mientras que tú grabas. Bueno, ahora vamos a tomar los valores con el buzzer. Entonces lo encendemos, También tenemos se mantiene todo igual, el voltaje, la corriente, el voltaje, la corriente del inversor y aquí sí hubo un cambio, el voltaje se elevó un poco y la corriente lo mismo. Ahora vamos a hacerlo pero sin las dos lámparas. Apagamos las dos lámparas y tomamos de nuevo los valores del módulo DC, el inversor y este. Y lo tomamos ya de manera del monitor, con el buzzer y con las lámparas. Bueno, entonces apagamos todo y ahora vamos a energizar el motor y lo ponemos en un 50% de su movimiento. ¿Listos? Entonces tomamos nuevamente los valores. Aquí sí hubo un cambio del voltaje, la corriente no. Ahora en el módulo inversor el voltaje cambió y la corriente se elevó un poco más. Y aquí como se muestra ya pues la corriente subió un poco más y el voltaje se bajó más. Y lo tomamos en el medidor como es. Ahora vamos a elevar el motor a un 100% de velocidad y tomamos nuevamente los valores. En sí no hubo cambios, aquí en este módulo no hubo cambios. En el módulo del inversor sí hubo cambios, pero en sí la corriente. Y en este sí hubo cambios en el voltaje y también la corriente. También podemos tomar los valores en el monitor. Bueno, y vamos a hacer todos los pasos anteriores y vamos a tomar los valores. Entonces, encendemos la lámpara 1, lámpara 2, el zumbador, el motor, y lo tomamos también el motor al 100%. Y la lámpara también. Entonces, no hubo cambios en el voltaje y la corriente. Aquí pues el voltaje no, en el corriente sí. Y en este solo la corriente. Y podemos también tomarlo en el monitor. Listos. Ahora vamos, por último vamos a probar un bombillo a el módulo del inversor, a ver cuánto consume. Antes de eso tenemos de tener encendido el inversor. Entonces, y como se puede ver, toma el módulo DC, toma ese voltaje y ese amperaje, en sí no ha cambiado. Ahora el módulo inversor sí cambia un poco y la corriente también, y abajo no marca la corriente y pues en ese no marca la corriente y el monitor se puede evidenciar. Listo. Ahora vamos a pasar con una sandwichera o bueno, tostadora. Entonces nuevamente
solo se ven poco los cambios y vamos a energizar la tostadora. Como se puede observar, se desploma el amperaje, se sube el voltaje y en este también se llega a desplomar el voltaje hasta que llegue a cero y la corriente no está consumiendo nada. Como se puede ver en el monitor, sí hubo cambios y esto sucede sí porque el módulo de fotovoltaico pues no resiste frente a la tostadora. Y esto vendría siendo la práctica número 5, circuito con de carga en el inversor. Muchas gracias.